Para comenzar este video es importante introducir un análisis sobre el contexto del jardín de niños observado. En este caso, María Concepción Cabrera Ramírez, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, donde a través de las 3 visitas que se realizaron se pudieron identificar distintos datos sobre el nivel socioeconómico y las relaciones interpersonales de la comunidad, así como las características de la infraestructura del jardín. En cuanto al nivel socioeconómico, aproximadamente el 85% de la comunidad es de clase media-baja, pues las y los niños que asisten pertenecen a familias con padres de familia, obreros y amas de casa. Las instalaciones se encuentran un poco descuidadas, sin embargo, contaba con un espacio amplio para desarrollar las actividades diarias sin problema, pues contaba con 6 salones, de los cuales se dividían en un salón para primero, 2 para segundo y 3 para tercero, baños para niños y niñas. Además, contaba con salones que se usaban para el equipo de USAER y el otro para dirección. Por último, pero no menos importante, se observaron las relaciones que se llevan a cabo dentro del jardín entre docentes, directivos, padres y madres de familia de los alumnos, la cual se basa únicamente en el ámbito profesional. En base a lo observado, se realizarán distintos análisis basados en referentes teóricos que sustentan probables causas de distintas problemáticas en la práctica docente. En el libro Estrategias para la práctica reflexiva, escrito por la Universidad Pontificia del Perú en el año 2020, habla acerca de la reflexión, cómo esta nos puede ayudar en nuestras prácticas educativas. Para ello existen 2 tipos de reflexiones. Una es el diálogo reflexivo, el cual promueve un intercambio de puntos de vista. También nos ayuda a reconstruir y reinterpretar y transformar las prácticas de enseñanza. Por otra parte, está la narración reflexiva, la cual permite organizar el pensamiento y sentimientos del estudiante frente a su propia práctica educativa. Para que este tipo de narración pueda existir, tiene que tener características específicas. Una de ellas es que cuenta la experiencia de la misma persona que la ha vivido. Por ello no incluye la participación de otros actores. 2. Es un relato. Involucra la subjetividad del narrador. 3. Es socialmente significativa y esta es relevante dentro del contexto en el que se plantea. También, gracias a esta narración reflexiva, pues puede existir una espiral. Esta espiral también es reflexiva. Ella consiste en escribir, leer y compartir, reflexionar y reescribir lo que se ha registrado. Gracias a esta espiral, uno puede entender en qué tipo de nivel de reflexión es el en que se encuentra. Para ello, debemos de saber cuáles son esos niveles. Uno de ellos es la prereflexión, es decir, es una descripción simple y automática sobre la práctica docente. También existe la reflexión superficial. Esta es una descripción centrada en las estrategias y en los métodos utilizados para alcanzar objetivos predeterminados. Como menciona su propio nombre, es superficial. Por otra parte, está la reflexión pedagógica. Esta se basa en la aplicación de conocimientos didácticos, teóricos o de investigación educativas. También habla acerca del impacto de las decisiones sobre la práctica y cómo éste nos ayuda a mejorar. Este es el que llevamos nosotros a cabo cuando nosotros hacemos seminarios con nuestros profesores. Por otra parte, también está la reflexión crítica. Esta está vinculada a la práctica docente con las condiciones sociales y políticas en las que se desarrolla. También se investiga y analiza críticamente el impacto de las decisiones de su práctica docente con el aprendizaje de sus alumnos. Y esta también nosotros la llevamos a cabo, pues cuando vamos a las
A los jardines de niños hacemos este tipo de reflexiones para no caer en las mismas prácticas erróneas que a veces se llevan a cabo. Con esto nos planteamos la pregunta, ¿cómo se aplica en la práctica? Bien, a través de este libro nos habla de diferentes niveles vinculados a la reflexión. Como primera etapa tenemos la prereflexión, que habla de la descripción simple y automática sobre la práctica docente y las diversas situaciones presentadas en el aula. Esto podemos tomarlo como primera instancia al momento de realizar nuestras jornadas de observación, donde se nos asignó la labor de observar e identificar los comportamientos de los docentes y de los alumnos. Como segundo nivel, encontramos la reflexión superficial. Aquí realizamos una descripción centrada de las estrategias y los métodos utilizados para alcanzar objetivos predeterminados. Esto lo logramos realizar gracias a las herramientas de indicadores, entrevistas y el diario de campo que se nos solicitó al inicio. Como tercer nivel encontramos la reflexión pedagógica. Y esta nos dice que es una reflexión basada en la aplicación de conocimientos didácticos, teóricos e investigaciones educativas. Esto lo podemos tomar una vez que regresamos de las prácticas, en donde analizamos y en base a teorías descubrimos que la teoría se aplica en el aula a través de diversas situaciones. Y finalmente tenemos la reflexión crítica, que esta nos dice que realiza una reflexión vinculada a su práctica docente con las condiciones sociales y políticas en las que se desarrolla. En este nivel, la investigación es un poco más extensa, se evalúan los diferentes factores que componen el entorno social del jardín al que acudimos, tal y como lo realizamos en algunas evidencias de unidad en donde se nos solicitó hablar de ello. El segundo libro lleva por nombre La observación de las prácticas educativas como elemento de la evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Este pues nos habla de la observación y nos dice que la observación de las prácticas escolares es utilizada como una técnica de investigación educativa. También nos menciona que observar implica mirar la realidad en la que nos encontramos, no tanto para juzgarla, sino para intentar comprenderla tan profundamente como sea posible y poder sacar conclusiones positivas y llevarnos un aprendizaje. Nos menciona la importancia de tener una mentalidad abierta para poder afrontar los retos que las distintas realidades presentan, ya que no todos los jardines tienen el mismo contexto educativo. El autor Cochrane Smith nos menciona que el practicum debe permitir relacionar el conocimiento teórico con el práctico, es decir, la información que vemos en clase, y debe hacer posible al mismo tiempo crear un nuevo conocimiento a partir de la práctica. De acuerdo con Torraba, la observación en la educación infantil no solamente es válida para recoger información acerca de los comportamientos y las actitudes del alumnado, sino que también es muy útil para poder evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los recursos utilizados y las actitudes y comportamientos que el propio profesorado tiene. Por ejemplo, las relaciones que tiene el profesorado con la directora, con otros docentes e incluso con los alumnos. Es por esto que la observación sistemática debe formar parte de los contenidos presentes en la formación inicial del profesorado. La formación de profesionales reflexivos.
Este libro narra cómo hay dos puntos de comparación en los desafíos que presentan tanto los profesionales en práctica como los formadores de profesionales. Por ejemplo, en primera instancia se encuentra la crisis de confianza en el conocimiento profesional. ¿Cómo deberían reflejar su reconocimiento en la práctica? Pues es aquí en donde se ven obligados a resolver los problemas por los medios que mejor les resulten apropiados. Sin embargo, aún hay zonas indeterminadas de la práctica, como la incertidumbre, la singularidad, el conflicto de valores, y son precisamente estas zonas donde no se puede tratar solamente con la aplicación de teorías y técnicas derivadas de su conocimiento profesional, pues las áreas más importantes de la práctica se encuentran más allá de los límites convencionales de la competencia profesional. El resultado de esta crisis de confianza se encuentra en mayor medida en la crisis de confianza en la preparación de los mismos, pues lo que más necesitan aprender los aspirantes a profesionales es aquello que los centros de preparación suponen ser capaces de enseñar. Actualmente se llega a la conclusión de que la investigación académica y la práctica de la vida real da como resultado un conocimiento profesional útil. Sin embargo, los profesionales de la enseñanza se encuentran en conflicto y preocupación sobre la falta de conexión entre el conocimiento profesional y el terreno de la realidad. La toma de conciencia de estas lagunas da como resultado la búsqueda de parches a estas problemáticas. Por ejemplo, una de ellas es tomar en cuenta un currículum que permita competencias que parecen genéricas, como la solución de problemas y la toma de decisiones. Sin embargo, va más allá, pues también se busca que proponga, diseñe, produzca y ejecute a través de la práctica. Aunque no se le puede enseñar al alumno lo que necesita saber en la vida real, se le puede guiar, pues el alumno tiene que verlo por sí mismo. Lo antes mencionado se puede relacionar con nuestras prácticas que realizamos durante la jornada de observación, ya que los docentes nos pidieron realizar las planeaciones en base al plan y programa vigente de educación preescolar. Sin embargo, no se hizo la observación de considerar las problemáticas reales que se podrían llegar a presentar durante la aplicación de las actividades. A través de nuestra práctica aplicada, durante los 3 días, se pudo deducir que las situaciones reales de los jardines pueden llegar a impactar en nuestra práctica docente, lo que puede o no limitar la aplicación de las actividades de forma óptima, y puede llegar a interferir en el aprendizaje al que se haya establecido y querido alcanzar para la actividad. Hablando del libro Clima Social Escolar, fortaleciendo vínculos para más y mejores aprendizajes, del autor Karina Elizabeth Altamira Mabel Beatriz Valdivieso. Su concepto podemos decir que se observó en la jornada de observación conforme lo que nos dice el libro de Clima Social Escolar, fortaleciendo vínculos para más y mejores aprendizajes. Lo que se pudo observar fue acerca de cómo los aspectos en cuestión de las costumbres, religión, política, etc., tenían impacto en las relaciones sociales observadas en este jardín de niños. Conforme el clima institucional que se dio en las aulas, se pudo observar y dar a entender que existía muy buena relación entre todos los participantes de este jardín, debido a que existía la aplicación de valores, existía el respeto y en estas relaciones había una base de empatía y cooperación entre todos, sin distinción alguna por cualquier aspecto que tuvieran diferente. El clima del aula variaba entre las edades de los niños y los grados en los que estaban ubicados. En unos salones había unos niños donde les faltaban más valores, inculcarlos de mayor manera, donde eran más extrovertidos, y en otros donde eran más callados, más tímidos, pero siempre se buscaba que existiera el respeto dentro del aula de clases. Lo manejaban como lo primordial en los compañeros. Considero que existía una buena relación entre los individuos. Sin embargo, hay ciertas cosas que se pueden mejorar, como lo es la resolución de problemas en el salón, el recalcar más los valores en los niños y que exista más comunicación y democracia entre los maestros y directivos para poder tener una mejor forma de trabajo en la institución. Aproximación a la definición de diario por Jimeno Soria.
El diario y sobre todo su análisis, tal como lo presenta López Gorriz, es una herramienta que nos permite una autoheteroobservación y una autoheteroevaluación de los diversos saberes aprendidos, de la gestación en grupo, de las estrategias o de las metodologías utilizadas, siendo por lo tanto una herramienta que nos permite recoger información relevante de las observaciones, del entorno en el que nos movemos y de nosotros mismos, lo que nos permite ser más conscientes de nuestras acciones y también este nos sirve como retroalimentación, ayudándonos a reflexionar sobre la práctica tanto del día a día como sobre acontecimientos anteriores, capacitándonos tanto profesionalmente como personalmente. También nos permite evaluar mejor las situaciones en las que nos encontramos. ¿Cómo aplica el diario de campo en la práctica? A través de nuestras distintas observaciones, nosotras llevamos un diario de campo en lo que pudimos anotar cualquier anomalía, cualquier punto de vista para diferenciar un aprendizaje. En nuestro diario de campo, nosotros hablamos acerca de los desempeños que hay en los alumnos, ciertas actividades o ciertos ejercicios relacionados con el aprendizaje en ciertas asignaturas. También pudimos anotar algunas modificaciones que podíamos hacer a nuestro punto de vista. También observamos cómo la docente llevaba a cabo su planeación, sus experiencias al dar la clase, qué puntos a nosotros nos podían beneficiar si tuvimos algún caso especial con algún alumno, ya sea por una barrera de aprendizaje, por una discapacidad. Pudimos también nosotros implementar algunas propuestas detalladas acerca de nuestra observación. Hablamos acerca de temas en específico como lo son en las asignaturas. También hablamos qué materiales se pudieron utilizar a lo largo de todas las observaciones. También si tuvimos algún problema, alguna dificultad, si los niños hacían alguna travesura, cómo le afectó esto a la maestra, si había niños que solo se enfocaban en aprender y no en divertirse. También si hubo días buenos, días malos, cuál fue el día más exitoso y cuál fue el día menos exitoso para nosotras en las observaciones. También si pudimos observar que los alumnos contribuían a que la clase fuera vista o fuera dada por la educadora con eficacia. Todos estos detalles los pudimos nosotros anotar en nuestro diario de campo, ya que día con día que nosotros estábamos en observaciones, teníamos que tener ciertos puntos en específico para poder llevarlo a cabo, como lo son la fecha, hora y paso por paso de cada actividad que se estuviera realizando en el jardín.